Que sea tu preciosa palabra, Padre amado, una palabra que sea de bendición, Padre amado, de edificación para cada uno de nosotros. Que seas tú hablando en esta hora, Padre amado. Derrama de ese Padre celestial, pan celestial, papito bello. Glorifícate en cada vida, Padre amado. Gracias, poderoso Padre. Gracias, poderoso Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y así mismo, hermano, puede tomar asiento en esta preciosa hora. Y sabe, esta palabra estaba inquietándome, esta preciosa palabra. No os conforméis, dice, a este ciclo, hermano. No os conforméis a este ciclo. Una preciosa palabra donde al final nos decía, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. No nos vengamos como conformarnos, como a vivir, como adaptarnos a este ciclo, sino que dice la palabra, transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No nos podemos, papito, no nos podemos venir y decir, papito, yo te pertenezco, yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuya. Y sabe, como esta palabra, viviendo como hoy en día vive la gente, viviendo estos tiempos, el verdadero evangelio de Dios no ha cambiado, querida iglesia. El verdadero evangelio de Dios tiene el mismo poder. El evangelio nunca va a cambiar. La palabra del Señor nunca se va a adaptar de acuerdo a nuestra propia vida o a nuestros propios deseos. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la preciosa palabra del Señor, porque dice ahí la palabra, no nos adaptéis, no nos conforméis a este ciclo, pero en el final dice, para que comprobéis, para comprobar, dice, cuál es la buena voluntad de Dios sobre su pueblo. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para su vida y para mi vida, amado hermano y hermana? La voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. El verdadero evangelio de Dios es el que viene cambiando la vida, cambiando los corazones, porque hoy el hombre no puede adaptar la palabra a sus propios beneficios. Sabe, hoy mucha humanidad está viviendo un evangelio pobre, un evangelio barato, pero nosotros tenemos que darle gloria y honra a Dios, porque sabe, a usted y a mí nos ha cimentado en un lugar donde se nos predica el verdadero evangelio de Cristo Jesús, el evangelio que sana, el evangelio que levanta, el evangelio que transforma, el evangelio que liberta, el evangelio que sigue teniendo el mismo poder que cuando Cristo Jesús vino a hacer milagros predicando esta preciosa palabra. Usted y yo no nos podemos adaptar a los días de hoy. Dios solo quiere el corazón, no. Dios solamente quiere que yo sea bueno, no. Dios anhela celosamente que nosotros le pertenezcamos en todo ámbito a Él. Nosotros nos tenemos que adaptar a la palabra del Señor. Nosotros nos tenemos que adaptar al evangelio de Cristo Jesús. Ese evangelio que lo viene cambiando y transformando a usted. Ese evangelio que lo tiene en este precioso lugar. Porque sabe, hoy no podemos decir que nosotros buscamos hoy cuánto podemos ver de lo que dice en la palabra del Señor, el evangelio del Señor. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, cuando yo veo cosas que yo digo, Padre, ¿y esto qué pasa? A mí me duele el corazón, a mí me da coraje, a mí me da tristeza, porque ¿sabe qué? Usted y yo conocemos la verdadera palabra del Señor. Usted y yo conocemos el verdadero evangelio del Señor. Sabemos que Dios nos anhela celosamente, que nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra, que si queremos saber si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal, en la palabra del Señor lo vamos a encontrar. En la palabra del Señor, aquí usted y yo vamos a encontrar, estoy fallando, esto no le agrada a Dios, esto no le gusta a Dios. Iglesia del Señor, aunque nos tachen de religiosos, aunque nos tachen de anticuados, aunque nos tachen de lo que nos quieran decir, sigamos adelante, caminando conforme la voluntad del Señor, caminando conforme este precioso evangelio, un evangelio que no lo va a cambiar de la noche a la mañana, pero que usted y yo estamos dispuestos a que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir exhortando,
Dios no nos quiere a medias. Dios nos quiere completitos, nuestra mente para Cristo Jesús, nuestro anhelo para Cristo Jesús, que andemos para Cristo Jesús, que recordemos que ya no somos lo que éramos antes, que ahora pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él fue a la cruz del Calvario por amor a su vida y amor a mi vida, que tienen que escuchar las vidas y las almas y tienen que verlo. Véase usted antes, cuando no conocía a Cristo, cómo andábamos, qué éramos, y mire ahora, con luchas, con pruebas, con dificultades, pero en victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay una victoria si no trae un desierto, una lucha y una prueba primero. Usted y yo tenemos que ser transformados, tenemos que pasar la prueba para poder llegar a la victoria. No hay victoria si no hay desierto. No hay victoria si no hay lucha. Pero ¿sabe qué? Dice ahí en el 2, donde termina: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no os conforméis, dice, a este ciclo. Pero es que allá dicen que yo puedo andar y vestir y calzar como yo quiera. A usted y a mí ya no nos pueden lavar el coco. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Usted y yo somos testigos que esta palabra edifica, que esta palabra viene y me dice a mí que tengo que cambiar, que tengo que transformarme. No en mis propias fuerzas, hermano y hermana, porque usted podrá decir, pero es que yo no puedo con eso. Todos venimos bregando con algo que tenemos que depositar en las manos del Señor. Usted va comenzando y va con todo. Usted no se preocupe, póngale al Señor aquello con lo que usted no puede, con aquella dificultad, con aquella necesidad, póngala en las manos del Señor. No nos adaptemos a la vida de hoy en día. El Evangelio de Cristo Jesús no es moda. El Evangelio de Cristo Jesús no viene cambiando año con año. El Evangelio de Cristo Jesús es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Un evangelio que tiene poder. Cristo Jesús vino a la tierra a traer su preciosa palabra. ¿Para qué? Para traer salvación para usted, para traer salvación para mí. Tenemos que ver la palabra, tenemos que ver lo que en realidad dice la palabra. Hoy podemos ver y decir, Señor, esto no está bien, esto no te agrada. Pero enfoquémonos, hermanos, en vivir conforme a Dios le agrada. Enfoquémonos en tratar de hacer la voluntad del Señor. No viviendo como hoy en día, no siendo como lo dice la palabra, como el tamo que arrebata el viento, no. Sino que estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Estar viviendo como dice la palabra, que Salvador solamente hay uno, que salvación solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Por fe usted y yo somos salvos. Por fe usted y yo confesamos a Dios como nuestro único y nuestro auténtico Salvador, viviendo para Cristo, muertos para el mundo, muertos para el pecado, muertos para el pasado. Y si aún lo anda rondando por ahí la tentación, repréndale en el nombre de Cristo Jesús. Toda cosa contraria que le quiera desviar, repréndala en el nombre de Cristo Jesús. Viviendo para Cristo, viviendo para Cristo, va a llegar la lucha, la dificultad, la tentación. Acuérdese que usted es una criatura nueva en Cristo Jesús, que tal vez usted no puede vencer eso, pero Cristo Jesús es todopoderoso, que Él sí puede vencer al enemigo y darle la victoria. Él sí puede vencer la tentación. Con eso que usted dice, tal vez yo no puedo, le tengo noticias, Cristo Jesús sí puede. Él fue a la cruz del Calvario y venció a la mismísima muerte para darle victoria, para darle salvación, para darle oportunidad, para darle una vida nueva, una familia nueva, una vida transformada, porque en Cristo Jesús todo obra para bien. No os conforméis a este siglo, dice. Le llaman, usted se viste ahora como viejita desde que usted se va a la iglesia. Gloria a Dios, yo como viejita soy feliz. Otros tiempos andábamos enseñando las vergüenzas en el mundo. No nos daba vergüenza. ¿Por qué ahora nos va a dar vergüenza vestir así para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si yo así me siento feliz, si yo así me
siento bien. ¿Qué importa? Que somos anticuados, que digan lo que quieran. La palabra de Cristo Jesús es la que nos vivifica. La palabra de Cristo Jesús es la que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Cuando viene y Dios le quiere hacer sentir paz, tranquilidad, gozo, felicidad. No se preocupe, con lucha, con prueba, con dificultad. Tal vez con eso que todavía puede ser su tentación, pero lo puso en la mano del Señor. Dios está con usted. Cuando viene y Dios nos hace sentir que hemos hecho algo malo, Dios también nos va a hacer sentir que hemos hecho algo malo. Viviendo para Cristo Jesús. Mire lo que dice en Romanos 6, 1, 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En signos de interrogación está la palabra y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria al Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. La palabra nos dice que Cristo Jesús se llevó todas nuestras iniquidades, que derramó su preciosa sangre para limpiarlo a usted, limpiarme a mí, que usted pudo haber sido de lo peor, yo pude haber sido de lo peor en el mundo, pero que ahora en Cristo Jesús vivo esta preciosa gracia, pero que por esta gracia yo tengo que dejar el pecado, yo tengo que dejar lo malo, yo tengo que dejar lo que antes hacía cuando no estaba en Cristo Jesús, viviendo para Cristo, muerta para el pecado, muerta para el enemigo, que le señalen y le apunten. Usted era exactamente, yo era. Pero ahí dice, porque los que hemos muerto al pecado, morimos al pecado. Ahora somos criaturas nuevas. Ya no vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Ahora reconocemos que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas. Que Él derrotó a la misma muerte y que por eso hoy por hoy usted y yo estamos aquí. Que tenemos que aprovechar esa gracia. Que no tenemos que venir y tenerla de menos, o porque la gracia, pues se me voy a seguir portando mal, en fin, que estamos en tiempo de gracia. No, ahí dice, ¿qué pues? ¿Será que seguimos pecando? Ahí mismo en el tono responde, en ninguna manera, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que los que hacíamos el mal antes de venir a Cristo Jesús, eso ya se lo entregamos a Él. Que usted puede ser lo peor, yo puedo haber sido lo peor, sí. Pero en Cristo Jesús viene la preciosa sangre, nos limpia, nos redime, nos vuelve a dar una oportunidad para seguir adelante, para ser transformados y caminar, pero ahora como esos hijos de Cristo Jesús, ese pueblo redimido del Señor, ese pueblo lavado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque como somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. Hemos sido bautizados. Todo es diferente, porque viene el Espíritu Santo y va a hacerme sentir, Erika, esto no. Y no va a hacer falta que el hermano o la hermana me lo diga, ¿sabe? Porque el Espíritu Santo va a venir y lo va a hacer, me lo va a hacer sentir. Ese Espíritu Santo va a venir y a mí me va a doler. ¿Cuántas veces no nos ha dolido? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido tristes y hemos ido a llorar presentándonos delante de Dios? Y es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros, haciéndonos sentir cuando algo está bien, haciéndonos sentir cuando algo está mal. ¿Para qué?
para que nos vaya moldeando, transformando poco a poco, porque todos venimos bregando con algo, hermanos. Todos venimos luchando, pero acuérdese, si vivimos para Cristo. El pasado ha quedado atrás y como se lo dije, si todavía lo anda rondando, acuérdese que usted ha sido redimido por la preciosa sangre del Cordero, que ahora usted es un hijo de Cristo Jesús, que Dios nos ha dado la oportunidad de la vida eterna, y solamente es en Cristo Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando decides seguir a Cristo, mueres al pecado, mueres a lo que antes hacíamos, morimos a nosotros mismos, porque sabe, ahora vivimos con Cristo Jesús, para Cristo Jesús. Nuestra vida es diferente. Recordamos que Dios fue a la cruz del Calvario, ¿por qué? Por mis pecados, por mis iniquidades. Él llevó todo eso a la cruz del Calvario. Si morimos, dice, al viejo hombre, al yo soy, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida es yo soy, yo quiero, yo así lo voy a hacer, es mi vida, yo hago lo que yo quiera. Porque todos venimos de ahí, hermano y hermana, pero en Cristo Jesús viene Cristo y nos dice, ya no eres tú, ya no es lo que tú quieres, ya no es esto, ya no es lo otro. ¿Por qué? Porque viene Dios y transformando nuestra vida. El viejo hombre dice que se fue a la cruz del Calvario, ahí tuvo que haber muerto el viejo hombre, y ahora tiene que ser la voluntad de Dios, porque cuántas veces no hemos querido hacer algo, decir algo, que yo lo quiero y así lo quiero, pero Dios nos dice, no, así no es. Yo tengo algo mejor para ti, yo tengo algo diferente para ti, porque Dios sabe lo que Él tiene para nosotros, Dios sabe lo que a nosotros nos conviene, Dios sabe lo que nosotros podemos obtener y no perdernos. El viejo hombre dice que tiene que haber muerto, que ahora somos criaturas nuevas, que ahora somos diferentes, que ya no es lo que yo quiera, ahora es lo que el Señor quiera, y si el Señor permite, así será. No viviendo como otros tiempos, no viviendo como cuando no teníamos a Cristo Jesús en nuestra vida, sino que viviendo ahora bajo la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Decía anteriormente, son buena y perfecta. La voluntad de Dios para su vida y para mi vida, decía en el 12:2, es perfecta. Y por eso tenemos que adaptarnos a la palabra. Yo me tengo que sujetar a la palabra. Yo me tengo que adaptar a la palabra. Y no puedo acomodar la palabra a mi conveniencia. No puedo usar la palabra como yo quiera o como a mí me parezca. La palabra es fiel, clara, pura y sincera. Ese es el poder de la palabra. La palabra que Jesucristo Dios la mandó para usted y para mí. Una palabra que edifica, una palabra que nos habla. Muchas de las veces usted y yo no necesitamos toda una prédica. Hay una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una palabra basta para tocar y hablar a nuestras vidas. Una palabra, porque hay vida en esta preciosa palabra. Hay poder en esta preciosa palabra. El Evangelio de Dios, como se los decía anteriormente, no pasa de moda. El Evangelio de Dios es poder, fue poder y seguirá siendo poder. El verdadero Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue destruido para no servir más al pecado.
Y en el 12 decía que la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Dios es perfecto, es el único perfecto. La voluntad de Dios es que nosotros seamos diferentes. La voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. La voluntad de Dios es que nosotros estemos prosperados, bendecidos, en victoria. ¿Y cómo vamos a llegar? Solamente haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso, viviendo este precioso evangelio, caminando este precioso evangelio, donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay libertad, donde usted y yo tenemos esa preciosa salvación, porque solamente Dios lo puede hacer, el único que es todo perfecto. No hay nada, no hay nadie que sea perfecto más que solamente Dios, y esa es la voluntad de Dios para con sus hijos, esa es la voluntad de Dios para con sus pueblos, que somos usted y yo. Pero tenemos que vivir, como lo decía ahí, no adaptarnos a los días, a los tiempos de hoy. Vivimos para Cristo Jesús. Creemos en Dios. Vivimos esta preciosa palabra. Afuera puede estar, hermano, de la manera que esté el mundo destrabado, depravado, el mundo tal vez en sus deleites, en sus placeres, tal vez viviendo tiempos de angustia, de miedo, de problema. Pero a la iglesia del Señor que ha decidido creer en Él y permanecer fiel, no verá absolutamente nada de eso, porque Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos respalda, Dios es el que nos da la victoria, sin importar los tiempos que estemos viviendo. Cuando la promesa de Él está con cada uno de nosotros, Dios es fiel para cuidar a su remanente, Dios es fiel para cuidar a su pueblo. Solamente tenemos que tratar de hacer la voluntad del Señor, vivir conforme Él quiere, agradecidos conforme a la voluntad del Señor, viviendo tiempos difíciles, tal vez la gente afuera, pero usted y yo, mire cómo estamos. Bendecido, viendo la mano de Dios, viendo milagros sobrenaturales, viendo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y si usted todavía no lo recibe, la palabra se ha dado que Dios para todos tiene, Dios para todos tiene, y Dios lo ha de hacer de un momento a otro. Vivamos agradecidos con el Señor, vivamos bajo esa presencia, esa preciosa, temiendo al Señor, no temiendo de que por miedo, no, sino porque tenemos que tener esa reverencia a Dios. Tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser agradecidos. Y yo sé que Dios viene y se complace en una vida agradecida, en un corazón agradecido. Y dice el número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Los que hemos muerto dejando lo que antes éramos. Cristo Jesús vino a la tierra no buscando a los buenos, porque todos somos malos. No buscando lo bonito, no buscando como hoy en día la sociedad. Cristo Jesús vino a la tierra a traer salvación para la humanidad. Cristo Jesús vino para traer esa salvación, para lavar multitud de pecados. Y fue a la cruz del Calvario, no le importó morir por cada uno de nosotros. Así siendo yo tan mala, Cristo Jesús no se rehusó a ir a la cruz y a morir por mi vida. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tenemos que recordar que Cristo Jesús nos justificó, nos limpió, nos redimió, nos dio la oportunidad de volver a comenzar. Cuando usted y yo no valíamos nada, cuando no éramos nada, de ahí Dios nos levantó, de ahí Dios nos rescató. Cuando nadie daba absolutamente nada por cada uno de nosotros, Dios dijo, yo con esta algo voy a hacer. Aquello que tal vez
vez era lo más menospreciado para el hombre, Dios lo tiene en este lugar para hacer grandes cosas en su vida y en mi vida. De aquello no importa, pudo haber sido el peor del mundo, pero Cristo Jesús ya pagó sus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Somos criaturas nuevas, tenemos hoy la oportunidad de esta preciosa salvación, muertos para el pecado, muertos para el pasado. Y si va a hablar del pasado, de lo que un día fue, que sea para testificar que Cristo Dios Jesús lo hizo en su vida, que si Dios lo hizo en su vida, también lo puede hacer en el inconverso, también puede perdonar a la prostituta, al borracho, aquel que tal vez piensa que su vida no vale nada. De ahí Dios nos levanta, aquellos despreciados por la humanidad, aquellos que sienten que su vida no vale nada, aquellos que tal vez aún por momentos han intentado hasta suicidarse. Usted y yo podemos decir: Cristo Jesús tiene vida para ti, Cristo Jesús tiene la oportunidad para ti. Dios ha levantado de lo peor, de lo menospreciado del mundo. Pero iglesia del Señor, así como lo decía en el 12, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a esta palabra del Señor. Si otros lugares se quieren depravar, usted y yo tenemos que guardarnos. Si otros dicen Dios solo busca el corazón, no. La palabra, el Espíritu Santo de Dios a mí me hace sentir que no solamente es el corazón, que Dios me anhela celosamente, que Dios me quiere todita completa, que mi mente tiene que estar para Cristo Jesús, que este cuerpo que un día tal vez le sirvió al enemigo, anduvo en los pecados, en los deleites y los placeres de este mundo y del diablo, hoy por hoy le tienen que servir a Cristo Jesús. Yo no puedo decir Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado y haciendo tremendas cosas. Yo no puedo. Tengo tantos defectos, pero tenía más. Y usted va a decir: pero la hermana es tremenda. Déjeme decirle que lo que hoy conoce no es nada. Dios ha ido obrando en mi vida. Yo vengo de ser peor de lo que yo soy ahora, porque pueden verme mis defectos así como yo puedo ver los suyos. Yo le quiero decir: Dios ha obrado de gran manera en mi vida, Dios sigue obrando de gran manera en mi vida, pero esta palabra me enseña a mí qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que el Señor busca de mí, qué es lo que yo tengo que hacer. La palabra aquí me habla, la palabra me enseña, la palabra me hace sentir. Y cuando yo me quiero pasar de burrita y hacer lo que yo quiero, viene el Espíritu Santo y me redarguye y me hace sentir y me detiene y me dice: eso no está bien. Eso es lo que hace el Señor. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Porque hemos morido, ¿verdad?, al pecado. Hemos morido. Pero me entendió, hemos morido al pecado. Y vivimos para Cristo. Y un día queremos llegar hasta allá y poderle decir: santo, santo, santo. Y diremos: valió la pena haber dejado lo que tuve que dejar. Valió la pena creer en Cristo Jesús. Valió la pena seguir adelante. Aún con su lucha, siga adelante, hermano. Aún con su prueba, siga adelante. Aunque le digan lo que le digan, no se preocupe, que a usted no le importe. Mientras Cristo Jesús le diga que usted está haciendo lo correcto, mientras usted haga la voluntad de Cristo Jesús, mientras usted camine agradando a Dios, usted siga adelante caminando con esta preciosa palabra, este precioso evangelio. Que los demás se unan a ti, no tú a ellos. Que los demás vengan a Cristo Jesús y no nosotros a ellos. Que esta palabra nos siga ayudando día a día, porque dice que la voluntad de Dios es perfecta. Perfecta la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Les invito a que se vayan poniendo de pie. Y dice el 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como lo decía en el 12, no viviendo conforme estos siglos ni estos días,
No viviendo conforme estos días, sino que viviendo para conocer la voluntad del Señor, porque dice que es buena, es perfecta la voluntad del Señor. Dice en el 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de Cristo Jesús. No viviendo tal vez como otros viven, hermano y hermana. No caminando tal vez como podemos ver, sino que tratando de hacer la voluntad de Dios, dice, para comprobar lo que es, cuál es la voluntad de Dios, que es buena y es perfecta. Pero para ello dice que es necesario no adaptarnos a los días de hoy, sino que vivir esta preciosa palabra, este evangelio que no pasa de moda. Cristo Jesús vino a la tierra a predicar el mensaje de salvación, a hacer milagros, a levantar paralíticos, a revivir los muertos, a limpiar los pecados, a dar salvación. Y ese mismo evangelio es el mismo que seguimos predicando el día de hoy. Tiene el mismo poder. El evangelio de Cristo Jesús no cambia. El evangelio de Cristo Jesús es el mismo, que sigue teniendo el mismo poder. La sangre del Cordero sigue teniendo el mismo poder. La sangre, la preciosa palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder. Muertos tal vez para el pecado, muertos para lo anterior, pero vivos para Cristo Jesús, vivos para un día poder coronar esta preciosa carrera y decir, valió la pena. Gracias, poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey amado, porque un día viniste, papito bello, a la cruz del Calvario a morir, a darnos, papito bello, esa oportunidad de morir a nuestros pecados, de morir, Padre Santo, nuestra vieja vida. Y hoy nos das la oportunidad, precioso Rey Celestial, de vivir una vida nueva, Padre Santo, una vida para ti, precioso Cristo de la gloria. Gracias, precioso Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque nos has dejado, Padre amado, una palabra que nos habla, que nos instruye, Padre Santo, que nos vivifica, papito bello. Gracias, mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fuiste a la cruz del Calvario por amor a nuestra vida, nuestra salvación, para traer, papito bello, salvación, para traer sanidad, Padre amado, para traer, Padre Santo, respuesta, Padre amado. Gracias, mi amado Rey de Gloria. Gracias, mi amado Cristo Jesús. Gracias, papito bello, porque tu voluntad, Padre Santo, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros, papito bello. Dale gracias, Señor. Dígale gracias. Usted que está conectadito, Dios te bendiga. Somos Monte Los Olivos acá en Silver Spring. Dios te bendiga. Si os permite, el jueves estaremos transmitiendo una vez más. Dios te bendiga. La iglesia